y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Tres 34 minutos de la tarde y ya tenemos en línea telefónica a nuestro próximo invitado, porque es que el Foro Económico Mundial en Davos está acaparando todos los titulares de la prensa internacional. Bueno, y tenemos en línea a Sergio Sarmiento, periodista, escritor y analista político mexicano, que lleva 20 años cubriendo este importantísimo encuentro. Y le pregunto de entrada, Sergio, ¿qué diferencia este Davos de los anteriores? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Gracias Lilia. Bueno, lo quizás la gran diferencia, y en realidad llevo viniendo desde 94, o sea, son 30 años ya, la gran diferencia es el tamaño. Cuando yo venía en un principio había quizás 1,500 participantes, hoy se alcanzó una cifra sin precedentes de 2,800 participantes. Fundamentalmente es mucho más complicado moverse, entrar a conferencias, etcétera, pero ese es el principal problema. La otra es que se ha vuelto mucho más caro. El boleto más barato para entrar a conferencias en el Foro Económico Mundial, yo no lo pago, yo vengo invitado, es de $69,000, o sea que barato no es, pero se ha vuelto un poco más caro cada año. Caramba, pero qué entradas tan costosas, ¿no? Bárbaro, y además supongo es muy costosa. Que eso viene acompañado también mínima, por unas tarifas de hospedaje que deben estar por las nubes, porque se trata de una localidad pequeña. Es una localidad muy pequeña, es muy difícil encontrar un cuarto. El 30% de las utilidades de los hoteles de Davos se generan solamente en esta semana del foro. Ahora, probablemente alguien que pague una cifra de esa magnitud no solo está interesado en las conferencias, sino en las relaciones, en los encuentros personales que puede tener allí, ¿no? En el network que se pueda desarrollar. Sí, hay muchas razones y por las que viene la gente a Davos. Hay los que vienen pagando precisamente estas cantidades, pero estamos hablando de unos 1,500 de los 2,800 participantes. Hay muchos invitados y son invitados por distintas razones. Los invitados no pagamos por entrar, aunque sí tenemos que pagar nuestros costos, por lo menos algunos. Hay algunos que ni siquiera pagan estos costos de hotel o de restaurantes, pero vienen empresarios, en primer lugar porque aquí hay reuniones de grupos empresariales muy importantes, de grupos de las industrias de gas y de petróleo, de grupos de aseguradoras, por ejemplo, y se reúnen en lugar de hacer 15 viajes en el año para verse con 15, 20, 25 colegas, en un solo día pueden ver a todo el mundo y curiosamente se ahorran mucho dinero por eso. Los políticos vienen porque pueden mandar mensajes que tienen un impacto internacional enorme, como ha ocurrido en este foro con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y con Javier Milei, el presidente de Argentina. Y también los políticos pueden darse el lujo de venir, mandar un mensaje que saben que será cubierto por toda la prensa, porque aquí está toda la prensa internacional, pero también pueden tener 3, 4, 5 reuniones con colegas de distintas partes del mundo sin tener que estar haciendo 3 o 4 viajes. Sí, claro. Ahora, también hablando de eso, has tenido en estos 30 años la oportunidad también de presenciar discursos polémicos, rifirrafes, como se le llama en la prensa española, quizás entre presidentes o mandatarios, y es el caso, por ejemplo, de las críticas que había hecho Milei a un foro supuestamente contaminado con la izquierda, en el que también lanzó críticas al presidente español, Pedro Sánchez, estando allí el de Argentina por primera vez. Bueno, de hecho, Javier Milei no se refirió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Fue el presidente del gobierno español quien le respondió a Milei, pero sin mencionarlo por nombre. Pero bueno, a lo largo de los años
he visto muchísimos discursos muy controvertidos, el discurso de Donald Trump cuando estuvo aquí, que también considera que el foro es un instrumento diabólico de la izquierda, al igual que Milei, y posiciones contrarias. Gustavo Petro vino aquí con la idea de que este es un foro de extrema derecha y que tenía que convencer a la extrema derecha de las posiciones ecologistas que él defiende. Estrictamente hablando, aquí todo el mundo puede llegar y hablar. Aquí ha hablado el presidente de China, Xi Jinping, aquí habló Vladimir Putin, el presidente de Rusia, antes de que se convirtiera en persona non grata, pero virtualmente todo el mundo puede venir aquí y hablar. Ayer, además de Milei y de Petro, habló Pedro Sánchez de España, habló también Emmanuel Macron de Francia. En total hay 20 y tantos jefes de Estado y de gobierno en el foro. Esta mañana habló el presidente de Israel. En fin, siempre hay puntos de vista discrepantes, es un foro muy abierto, y si yo pudiera decir cuál es la posición del foro en sí, porque el foro tiene una posición política, yo diría que es de centro izquierda, socialdemócrata. Son muy políticamente correctos, están en contra del calentamiento global, consideran indispensable tener políticas para combatir el calentamiento global. De hecho, esta tarde escuchaba yo a Kevin Roberts de la Heritage Foundation, una fundación conservadora estadounidense muy vinculada a Donald Trump, que decía que había venido a Davos para decirle a la élite internacional global de Davos que las posiciones que tiene Trump y que tienen ellos son todas contrarias a las que tiene el Foro Económico Mundial. Como vemos, todo el mundo le atribuye al foro ideas que no necesariamente tiene. Claro, sí. Incluso entre los cuatro temas fundamentales de este encuentro está el acuerdo alcanzado en la COP28, que es descarbonizar la economía. Efectivamente. Entonces, pues sí, eso concuerda con un espíritu socialdemócrata que usted señalaba antes, ¿no? Y ecologista también. Efectivamente. Sí, viene de todo, me imagino, algunos empresarios de extrema derecha, pero en general no se escuchan voces de extrema derecha. Por eso fue tanto un choque escuchar a Javier Milei, porque es muy raro que se escuche una posición abiertamente liberal en el sentido clásico de la palabra, por supuesto, en el sentido europeo. La verdad es que casi todos los gobernantes que utilizan este foro presentan posiciones sobre todo muy similares a lo que sería la socialdemocracia europea. Por eso vemos a Pedro Sánchez y por eso vemos a tantos otros gobernantes sobre todo de centro izquierda. Pero además otro elemento es que también se busca conseguir coincidencias en medio de un mundo que está con conflictos bélicos en distintas latitudes. Bueno, todo el mundo con el que he hablado, y trato de hablar, es mi trabajo hablar con todo el mundo, y de hecho es una gran virtud de Davos, que puedes hablar con los políticos más diversos, con los funcionarios más diversos, porque a los presidentes quizás sea más difícil encontrarlos, aunque el presidente Milei se me acercó, yo lo entrevisté en 2018, se acordó y me vino a dar un abrazo. Se hizo un escándalo en México, que porque había yo abrazado a Milei. Bueno, pues el presidente viene y me abraza, yo no le voy a decir que no. Pero el punto que creo que es más significativo es que puede uno hablar con todo el mundo aquí, y lo que encuentro es que casi todo el mundo lo que está diciendo es que el mundo está viviendo en estos momentos una crisis muy compleja, porque es una crisis de distintos problemas. No es solamente un gran problema como la pandemia del COVID en 2020, no es solamente la guerra contra Ucrania, ¿no? Tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también tenemos la guerra de Israel y Hamás en el Medio Oriente, tenemos los ataques hutíes a los buques cargueros del Mar Rojo, tenemos la inteligencia artificial, que ha sido un tema de mucha discusión, además de las discusiones más vehementes que he escuchado aquí en Davos, son las que tienen que ver con la inteligencia artificial, que si hay que prohibirla, que si no hay que prohibirla.
pero por primera vez estamos viendo que no hay una sola crisis, un solo problema, sino que estamos escuchando discusiones en 10, 15 temas diferentes. Ahora, ¿no se corre el riesgo de que el foro cada vez más sea un foro de mandatarios que son los que dan las noticias? Fíjense que hemos hablado de Petro, de Milei, y que las voces de los empresarios se escuchen menos. Fíjate, Rafael, que el, uh, el foro es muy complejo, es como un circo de 7 u 8 pistas. Tienes un salón principal, un salón de sesiones plenarias, donde caben quizás 800 personas o 1000 personas. Ahí se presentan la mayoría o no la mayoría, algunos de los mandatarios, algunos de los presidentes y primeros ministros, los más importantes. Pero en cada momento tienes 6 o 7 conferencias o mesas redondas al mismo tiempo y te vas a las que te interesan. Muchas son de política y de economía, por supuesto, pero otras tienen que ver con religión, tienen que ver con cuestiones de ética, tienen que ver con cuestiones científicas. Aquí viene un número muy importante de académicos de todo el mundo que presentan posiciones de carácter científico. Venía todos los años y siempre me daba mucho gusto conversar con él, Mario Molina, el ganador del Premio Nobel de Química mexicano, que fue quien encontró el famoso agujero de la atmósfera que permitía la filtración de rayos ultravioletas. Pero así como él, pues todos los años vienen un verdadero ejército de académicos que no son todos de política y de economía, de hecho la mayoría no lo son. Solamente hay 2 venezolanos a propósito en esta reunión. Creo que para los venezolanos cada vez es más difícil salir al exterior. Uno de ellos es profesor de Harvard, o sea que él viene pues ya desde los Estados Unidos, y una chica de un programa muy bonito que se llama Global Shapers, que son personas de menos de 30 años que están teniendo proyectos de beneficio social que tienen un impacto que tienen un impacto importante para mejorar las condiciones de vida de cualquier comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Sarmiento, periodista, escritor y analista político mexicano. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, Lilia, Rafael, gracias por permitirme hacer escuchar mi voz allá en su queridísimo país de Venezuela. Muchísimas gracias. Que, por cierto, profe, hablando de Davos, es curioso, en 1992 Carlos Andrés Pérez estaba regresando de participar justamente en el Foro Económico Mundial en esa ciudad, cuando se da la intentona golpista. Sí, correcto, es así. Estaba ya con Pedro Tinoco, con Miguel Rodríguez Fandeo, etcétera. Sí. Bueno, 3:46 de la tarde, escuchamos música.